Hola, en estos 55 días Dios ha multiplicado tu esfuerzo, tu perseverancia y tu constancia. Porque sí, ya llevamos 55 días de nuestro reto Lee la Biblia de este año. Y estoy seguro que estos 25 a 30 minutos que te has tomado no los has sentido. Algunos probablemente no lo hagan a diario, pero siguen esforzándose. Y tú, que no has desfallecido ni un solo día, Dios tiene grandes recompensas para nosotros porque Dios multiplica todo. Y de eso precisamente vamos a hablar en los pasajes del día de hoy. Que Dios multiplica. Escuchen esta historia. Hattie Mae Wyatt era una niña de 6 años que vivía cerca de la iglesia bautista de Grace en Filadelfia, Estados Unidos. La escuela dominical siempre estaba llena de alumnos y Russell H. Conwell, el pastor, le dijo que un día tendrían edificios lo suficientemente grandes para que todo el mundo pudiera asistir. La niña replicó: espero que así sea, está tan lleno que me da miedo ir allá sola. El pastor le respondió: cuando tengamos el dinero construiremos una tan grande que todos los niños cabrán en ella. 2 años después, en 1886, Hattie Mae falleció. Después del funeral, la madre de Hattie dio al pastor una pequeña bolsa que habían encontrado bajo la almohada de la niña, que contenía 57 centavos que había ahorrado. Junto con ellos había una nota manuscrita por ella que decía: para ayudar a ampliar el edificio, para que más niños puedan asistir a la escuela dominical. El pastor cambió todo el dinero en peniques y lo sacó a la venta. Recibió $250 y 54 de los centavos fueron devueltos. Los $250 fueron a su vez cambiados y sacados a la venta de nuevo por la recién formada Sociedad Wyatt Might. De esta manera sus 57 centavos siguieron multiplicándose. Nada menos que 26 años después, en una charla titulada La historia de los 57 centavos, el pastor explicó los resultados de su donación de 57 centavos. Una iglesia con una membresía de más de 5,600 personas, un hospital donde miles de personas habían sido tratados, 80,000 jóvenes asistiendo a la universidad y 2,000 personas saliendo a predicar el evangelio. Todo esto sucedió porque Hattie Mae Wyatt invirtió sus 57 centavos. El tema de la multiplicación sale a lo largo de toda la Biblia. Lo que no se puede lograr mediante la suma, Dios lo hace por la multiplicación. Recogemos lo que sembramos, solo que multiplicado muchas veces más. Lo que damos al Señor, Él lo multiplica. Y en estos 55 días, Dios ha multiplicado tu constancia, porque has iniciado el año buscándolo a Él primero. Y si buscas el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Y como bien dice lo que acabamos de leer y escuchar, lo multiplica muchas veces más. Vayamos a Salmos 25 y hablemos un poco de la multiplicación de las bendiciones, pero también verán que vamos a hablar un poco de las dificultades. Salmo de David: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmos 25 nos dice una verdad, que Dios multiplica siempre, y nos habla de la multiplicación de las bendiciones y de las dificultades. Jesús prometió a sus seguidores una multiplicación de bendiciones, pero también los advirtió de que junto con las bendiciones vendrían los problemas. Declaró que todo aquel que le siguiera recibiría el 100 por 1 en esta vida, aunque con persecuciones. Marcos 10:30. En este salmo, David expresa cómo crecen las angustias de mi corazón. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos. Él habla de soledad, aflicción, angustia y desazón. Cuando Dios bendice, las dificultades y las persecuciones también tienden a incrementarse. Cualquier tipo de liderazgo conlleva oposición. Cuanto mayor sea la responsabilidad, más se multiplicarán las dificultades y los detractores aumentarán.
David ora al Señor pidiendo su ayuda para protegerlo y rescatarlo. Cuando estés bajo ataque, intenta actuar siempre con integridad, rectitud y fe. Haz lo correcto sin importar lo que la gente diga o piense. Busquemos Marcos 7 y leamos los versículos 31 al 37. Y la Biblia dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba Jesús que no dijeran nada, tanto más ellos iban y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Continuemos la lectura en Marcos 8 y leamos los versículos 1 al 13. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas y se desmayaran en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les respondió: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron. Y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. San Marcos es muy claro en decirnos lo siguiente. En estos 2 capítulos vemos la multiplicación de los recursos. En este pasaje vemos la extraordinaria multiplicación de la provisión de Dios. Jesús alimentó a los 4,000 con 7 panes y unos cuantos peces. Y los discípulos recogieron 7 canastas llenas de pedazos que sobraron. Pero lo que es más interesante es que Jesús no se limitó a hacer un milagro. Lo primero que hizo fue involucrar a los discípulos. Los llama para explicarles lo que quiere hacer. Les permite pensar en una solución a su manera, quizá con la esperanza de que recordaran cómo dieron de comer a 5,000 en la historia anterior que hemos leído. Luego recaba su ayuda pidiéndole la comida que tengan. Solo entonces Jesús realiza el milagro, multiplicando la comida que ellos le habían dado. Incluso entonces hace que los discípulos ayuden distribuyendo la comida. A Jesús le encanta implicarnos en sus planes y su obra. El papel de los discípulos parece muy pequeño comparado con lo que Jesús es capaz de hacer. Dios puede hacer muchísimo con una cantidad muy pequeña. Sea lo que sea que le des a Dios, Él lo multiplica. Sea lo que sea, por pequeño que sea, por 5 minutos, por 20 minutos, por media hora o por todo un día que le dediques a Dios, Él multiplicará ese tiempo y te lo recompensará en gran manera. Y también recuerda que lo que des a Dios, por mucho esfuerzo que tú creas que estés haciendo, nunca va a ser más poderoso que lo que Dios pueda hacer por ti y por los demás. El pasaje de hoy comienza con otro milagro de Jesús. Sanó a un hombre que era sordo y tartamudo. Oró por él con un profundo suspiro. Puede que aquella fuera el tipo de oración que Pablo describe como gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26, que representan al Espíritu Santo batallando en oración a través de nosotros. Jesús dijo al hombre: Efata, que significa ábrete. Marcos 7:34. Sin duda, Jesús, por ser consciente de la multiplicación de la oposición,
les mandó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. Después del milagro de la multiplicación, Jesús despidió a las multitudes para poder concentrarse en un grupo más pequeño, sus discípulos. A pesar de que las necesidades de la masa de gente eran incontables, evangelización y sanación, Jesús priorizó el tiempo con un pequeño grupo de líderes. A pesar del milagro de la multiplicación y de todos los demás milagros, no todo el mundo creyó. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron una señal del cielo. Querían una prueba externa y determinante de su autoridad. Estaban ciegos espiritualmente y eran incapaces de reconocer las señales que Dios había dado. Se podría pensar que alimentar a 4,000 personas con unas pocas hogazas de pan y pescados habría sido una señal suficientemente obvia. Querían elegir sus propias señales y Jesús se negó a hacerlas. Hoy en día sigue siendo verdad que los milagros no siempre conducen a la fe. La gente con frecuencia descarta los milagros pensando que tiene que haber otra explicación plausible. Pero bueno, continuamos nuestra lectura y leamos Éxodo 35 y luego Éxodo 36. La palabra de Dios en Éxodo 35 nos dice lo siguiente: reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo día de reposo. Para Jehová cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. La ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros tendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los encastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de los hijos de Israel. Así, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur,
de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor así él como Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Éxodo 36. Continúa diciendo: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que han mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Así hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas. Por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia.
y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Estos 2 capítulos de Éxodo nos hablan de la multiplicación magnífica que Dios hace de sus voluntarios. Se multiplican los voluntarios. A lo largo de los años podemos encontrar miles de historias impresionantes, logros que son posibles cuando todos y cada uno de los miembros de una pequeña congregación se comprometen en la oración, el servicio y en dar. El pueblo de Dios se enfrentaba a la tarea titánica de construir el tabernáculo. Lo hicieron por medio de la multiplicación del compromiso de los voluntarios. Moisés reunió a toda la comunidad. Esto es lo que hace falta en cada iglesia hoy en día. Orando todos. En el pasaje de ayer vimos cómo todos estaban unidos en la oración y la adoración. Todos ellos se inclinaban y adoraban. El Sabbat no era solo un día de descanso, era un día de reposo consagrado al Señor. Era un día en el que la gente podía dedicar más tiempo a la oración y a la adoración. La comunidad entera oraba, dando todos. Tomaron una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. La tarea no se completó por la ofrenda de un solo donante generoso. Todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras. Todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres. Al igual que Hattie Mae y Wyatt, cada uno puso sus 57 centavos. Si tu comunidad tiene que lograr algo que Dios esté llamando a hacer, necesitarás que todos den, no por obligación, sino por voluntad de hacerlo. 2 Corintios 8 y 9. Como todos dieron, se recibió más de lo que se necesitaba. Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Sirviendo todos. Todos se comprometieron en el servicio. La palabra todos aparece muchas veces en este pasaje. Era algo enteramente voluntario. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. Por ejemplo, quienes tenían madera de acacia, la trajeron. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Un papel clave fue desempeñado por los artistas Bezalel y Aholiab. Fueron llenos del Espíritu Santo para hacer diseños artísticos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Juntos usaron sus habilidades y capacidades para la obra. Llevarán a cabo los trabajos quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Todo aquello era completamente voluntario. El pueblo de Dios fue movido para Dios. La tarea fue completada por aquellos cuyos corazones fueron movidos y respondieron libremente en su espíritu para realizar aquello a lo que Dios nos está llamando. Necesitamos esta multiplicación de voluntarios. El entusiasmo es contagioso. Si te asocias con una persona que es una visionaria, no tardarás en recibir una visión. Pero si te rodeas de gente sin chispa que lo único que hacen es quejarse, estarás ahí sí que supeditado a no hacerlo. O acabarás haciendo las mismas cosas muy pronto. Repito, si te asocias con una persona que es una visionaria, no tardarás en recibir una visión. Pero si te rodeas de gente sin chispa que lo único que hacen es quejarse, comer rosquillas o comer postres y ver novelas o ver las redes sociales últimamente en la televisión o algo más, acabarás haciendo tú lo mismo que hacen ellos.
Movámonos los unos a los otros a orar, servir y dar. Te sorprenderás de cómo Dios es capaz de multiplicar tus 57 centavos y hacer mucho más de lo que pudieras pedir o imaginar. A veces, cuando tenemos prisa por las mañanas, tenemos que elegir si desayunar o leer la Biblia. Generalmente decidimos desayunar, pero debemos de sentirnos muy retados por el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, Marcos 8:2. La gente llevaba 3 días con Jesús sin comer nada. Claramente, su prioridad era estar con Jesús. Que no se nos olvide que primero debemos buscarlo a Él, así como lo hicimos este año. Y nos sumamos a este reto de leer la Biblia completita, porque Dios ha multiplicado nuestros esfuerzos, nuestra perseverancia, nuestra constancia, y Él nunca se queda con nada. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que es posible cuando todo el mundo se compromete en orar, servir y dar. Gracias porque multiplicas más lo que nunca hubiéramos podido o imaginado. Que Dios te bendiga.